Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político. En esta noche de martes 22 de septiembre estamos transmitiendo en vivo y en directo. El día de ayer hubo la reunión entre los presidentes Santos y Maduro y con el aval de los presidentes pro tempore de UNASUR y de CELAC, Tabaré Vázquez y Rafael Correa. El motivo es el conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia. Pero este conflicto podrá ser resuelto de forma integral y estructural, más allá de lo que algunos analistas dicen la diplomacia de micrófono. Bueno, para hablar sobre la factibilidad de una solución integral como estructural de los problemas fronterizos entre ambas naciones, hemos invitado al señor canciller de la República del Ecuador, Ricardo Patiño. Aquí le damos la bienvenida. Señor canciller, muy buenas noches. Muy buenas noches a ti también, Carlos. Gracias por invitarme y por ese gesto de simpatía hacia el no uso de la corbata, y porque siempre te veo muy elegante y ahora sigues elegante pero sin corbata para estar parecidos. Así que muchas gracias. Como acto de solidaridad, Fabricio Ceballos y yo hemos decidido sacarnos la corbata el día de hoy. Pero bueno, comienzo por lo primero. ¿Cómo lo debo presentar? ¿Como canciller en licencia o como canciller titular en ejercicio ya? No, ya terminó mi licencia, así que ya estoy ahora en funciones integrales. ¿Y qué va a pasar con Javier Lasso? Bueno, es posible que en los próximos días u horas se conozcan alguna noticia sobre él. Ok, bueno, vamos... Pero quiero decir algo, ha hecho un muy buen trabajo en este periodo que yo he, digamos, tomado este periodo de licencia para vacaciones. Ha hecho un muy buen trabajo, creo que eso hay que saberlo reconocer. Es un compañero muy destacado, con toda la experiencia que ganó como representante nuestro ante las Naciones Unidas durante 3 años. Y bueno, por su calidad, por su capacidad demostrada durante toda su vida, yo lo felicito y le agradezco por el trabajo que ha hecho como canciller subrogante, y esperamos que podamos seguir contando con él en el próximo periodo también. Usted me ha hecho perder una apuesta, porque yo estaba apostando con Fabricio Ceballos casualmente que usted se iba a encargar del tema de la política. Yo no te he hecho perder una apuesta, tú apuestas cosas que no debes apostar, sin saber. Bueno, comencemos con el tema. Primero una pregunta rápida, una respuesta rapidísima para ir donde Fabricio. Luego regresamos a hacer los análisis de este encuentro presidencial con el aval de la CELAC y de UNASUR. Señor canciller, quiero decirles que soy tan escéptica como muchos de ustedes. Hemos trabajado por todos los medios para tratar de tener una cooperación de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico. Palabras de María Ángela Holguín, canciller de la República de Colombia, al día siguiente de la reunión de los presidentes, y esta declaración la da en el Congreso de Colombia. Yo soy más optimista que ella, pues, pero respeto su opinión. Ella tiene todo el derecho de tener ese criterio. No olvidemos también que el presidente Santos, un día antes de venir a la reunión, o sea, el domingo, señaló que tenía pocas expectativas sobre la reunión de ayer en Quito, y creo que esas expectativas se cumplieron y sobrepasaron incluso en respecto a lo que sucedió ayer, sobre lo que vamos a hablar, entiendo que en este programa. Pero respecto a María Ángela, yo tengo un enorme respeto por ella como canciller de Colombia. Creo que ha hecho un muy buen trabajo en la Cancillería colombiana, en la política internacional de Colombia. Y sin embargo no comparto pues esa expectativa que ella tiene. Ella dice que es muy escéptica. Bueno, ojalá esas expectativas no se cumplan así y se pueda avanzar mucho más por el bien de la integración latinoamericana. Por el bien de la integración latinoamericana y por el bien de esos dos pueblos hermanos. Vamos a ver, y después vamos a analizar el porqué de su escepticismo y también las declaraciones de Juan Manuel Santos el día de hoy en un evento en Bogotá, Colombia. Fabricio Ceballos, muy buenas noches, y como dijimos, como acto de solidaridad... Sin corbata. Sin corbata. Así es, Carlos, amigos televidentes, señor canciller, muy buenas noches.
4 mandatarios se reunieron ayer en el Palacio de Carondelet, en Quito. Nicolás Maduro de Venezuela, Juan Manuel Santos de Colombia, Tabaré Vázquez de Uruguay y el anfitrión Rafael Correa de Ecuador. Todos buscando soluciones a las diferencias que actualmente mantienen los gobiernos de Caracas y Bogotá en su frontera común de más de 2.219 kilómetros de extensión. Las discrepancias no solo tienen relación al tema del tránsito de personas y derechos humanos, sino que también al comercio, la seguridad, la delincuencia, el crimen organizado y otros. Responsabilidad de cada país. De inmediato, un breve recuento de lo que ha sucedido en los últimos meses en la frontera entre Colombia y Venezuela. Los problemas en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela se registran desde 2014. En varias ocasiones se reportaron inconvenientes. En agosto de ese año, el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el cierre nocturno de la frontera para transportistas. Y en diciembre la medida se amplió para vehículos particulares y personas a pie. Ello con el fin de contrarrestar uno de los principales problemas que se viven en esa zona, el contrabando. Los inconvenientes no faltaron. En julio de 2015, un ciudadano colombiano murió en un supuesto enfrentamiento con efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, lo que desató varias protestas. El tema tomó mayor relevancia el 19 de agosto, cuando 3 militares venezolanos y un civil resultaron heridos en la frontera en un supuesto enfrentamiento con contrabandistas. A raíz de este hecho, el presidente Maduro dispuso inicialmente el cierre del paso binacional por 72 horas, medida que luego se convirtió en indefinida y que estuvo acompañada del anuncio del estado de excepción por 60 días en la zona. Yo no voy a abrir esa frontera, caballero, hasta tanto no se restablezca y dejen el ataque desde Colombia contra nuestra economía. No la voy a abrir. La decisión desató una crisis humanitaria en esa región. Cientos de ciudadanos colombianos intentando desplazarse a Venezuela, en medio de restricciones e inconvenientes. Yo no traje dinero, lo que traía era para la medicina y me quedé sin plata. Yo me quiero ir para San Cristóbal, ¿cómo voy a estar aquí? ¿Con qué voy a comer? Tengo a mi mujer muriéndose allá en el hospital y está en la UCI y no me dejan pasar. Eso es todo, porque yo estaba viendo de ella, pero como cerraron la frontera, en los días que está cerrado no he podido pasar. Aquí otro problema, la presencia de mafias relacionadas al contrabando, la delincuencia y el paramilitarismo agudizaron la situación. Estamos buscando eliminar, sacar del juego estas bandas criminales que están dedicadas a delinquir en la frontera, que están dedicadas al narcotráfico, que están dedicadas al contrabando. Ese es el interés que nos une, pues deberíamos poner a nuestras autoridades respectivas en ambos países a trabajar coordinadamente. El tema provocó tensión entre los gobiernos de Caracas y Bogotá. Los embajadores de cada país fueron retirados y acusaciones como la supuesta existencia de un plan desde Colombia para acabar con la vida del presidente Maduro y también supuestos sobrevuelos de aeronaves venezolanas en territorio colombiano denunciado por el presidente Juan Manuel Santos no faltaron en medio de estas discrepancias. Para superar las diferencias, el presidente Rafael Correa de Ecuador, en su calidad de presidente pro tempore de CELAC, con el apoyo de su par uruguayo Tabaré Vázquez, en representación de UNASUR, propició una reunión en Quito entre los presidentes Santos de Colombia y Maduro de Venezuela. Este lunes, por más de 5 horas, se reunieron. Al finalizar el encuentro, se dio a conocer que se estableció un acuerdo de 7 puntos que busca superar los problemas en frontera. Y esto consolida esa unión latinoamericana, una gran familia. El acuerdo en sus puntos principales fija el restablecimiento inmediato de los embajadores en cada país, la creación de una comisión de CELAC-UNASUR para evaluar la situación en la frontera colombo-venezolana y, sobre todo, trabajar de forma inmediata y conjunta para vencer las diferencias. ¿Quién triunfó hoy? Triunfó la sensatez, el diálogo y lo que debe triunfar siempre, la paz. Y me complace muchísimo poder restablecer este diálogo con Venezuela, porque como lo hemos dicho tantas veces, cuando dos mandatarios tienen diferencias, quienes sufren son los pueblos. Fabricio Ceballos, Pulso Político.
Y fueron 7 los puntos acordados en la reunión mantenida ayer por los 4 mandatarios, los mismos que detallamos a continuación. 1. Retorno inmediato de embajadores. 2. Realizar investigación de situación fronteriza. 3. Reunión con ministros para tratar temas sensibles. 4. Progresiva normalización de frontera. 5. Coexistencia de modelos económicos, políticos y sociales de cada país. 6. Hacer llamado a espíritu de hermandad y unidad, clima de respeto mutuo y convivencia. 7. Seguir con acompañamiento de Ecuador y Uruguay. ¿Es este el primer paso para superar las diferencias entre Colombia y Venezuela? ¿Refleja la CELAC y la UNASUR actividad en la atención de las discrepancias que se presentan a nivel regional? ¿Consolida Ecuador su imagen internacional como país que propicia el diálogo? Esta noche le tomamos el pulso a la situación colombo-venezolana y el papel de Ecuador en este tema. Carlos. Gracias, Fabricio. Así es. Independientemente de este conflicto, y esperamos que se solucione como ecuatorianos, hermanos de Venezuela y de Colombia y hermanos latinoamericanos y caribeños todos, es evidente que UNASUR y CELAC están jugando un papel preponderante y la OEA de pronto sigue durmiendo el sueño de los eternos. Pero bueno, comencé diciéndole al canciller de la República sobre el escepticismo que expresa la canciller de Colombia. Y vamos a adentrarnos en este tema y después entramos a los puntos, porque me parecen interesantes los puntos, pero entremos a este escepticismo. Y permíteme, Ricardo, citarlo. Quiero decirles que soy tan escéptica como muchos de ustedes, es decir, muchos de ustedes, aquí se refiere al pueblo colombiano. Y dice, hemos trabajado por todos los medios para tratar de tener una cooperación con Venezuela en la lucha contra el narcotráfico, contra los grupos armados ilegales, contra las organizaciones criminales que están en la frontera. En eso, indudablemente, este último año fue un año perdido. Tuvimos 17 reuniones a las cuales Venezuela no le puso fecha. Ese fue uno de los temas del día de ayer. El compromiso y la voluntad política de luchar conjuntamente es una lucha que solo no podemos librar. Declaraciones de la canciller colombiana en el Congreso hoy día en Bogotá. Bueno, quiero decirte algo. Este es uno de los aspectos que se discutieron con ellas, con las dos cancilleres, que yo he tenido varias importantes reuniones, porque la manera en que interpretan los problemas fronterizos cada uno de los países es distinto. Esto es lo que ha generado justamente esta discrepancia, estos desencuentros entre los dos países. Esta crispación incluso. Claro, por supuesto. La canciller de Colombia manifiesta eso, la canciller de Venezuela tiene otros argumentos, yo no los quiero expresar porque no me corresponde hacerlo, pero son argumentos que difieren también de los argumentos que tiene la canciller de Colombia. Ambas cancillerías tienen una manera, incluso ambos presidentes, una manera distinta de interpretar qué pasa en la frontera. El tema es que hay un nivel de desgaste, canciller. Sí, claro. Y por eso es que se llegó a este nivel de una crisis realmente diplomática entre los dos países. Pero nosotros, te digo una cosa, Carlos, nosotros no pretendemos solucionar los problemas de la frontera entre Venezuela y Colombia. Ese no es el objetivo de UNASUR o de CELAC. Nuestro objetivo es alcanzar un nivel de acercamiento entre los dos gobiernos para que ellos lo solucionen. Y en la medida en que ellos quieran, como lo quieren, un acompañamiento nuestro también nosotros lo haremos. Pero no, yo no quiero ahora, digamos, decir si tendría razón María Ángela o tendría razón Delcy. No es el papel de ustedes. Yo lo sé, en este tema, digamos, y por eso digo yo, las opiniones de las dos cancillerías son distintas. Pero ¿qué es lo importante? Hay una cierta desconfianza de que las cosas pueden avanzar porque de parte de ambos países ha habido, según dicen tanto de un lado como del otro, ciertos incumplimientos, ¿ya? Entonces, lo que ambas cancillerías nos han dicho y ambos presidentes nos han dicho, quisiéramos que ustedes nos acompañen para que esto pueda irse solucionando. Incluso para analizar qué está pasando en la frontera. Hagamos una investigación de la situación fronteriza con el apoyo de ustedes, porque se establece una investigación con apoyo internacional
aunque no creo que dice en el texto, pero eso es lo que ellas pidieron, digamos, los presidentes pidieron. Bueno, acompañamiento de Ecuador y Uruguay, en este sentido, como presidencias pro tempore de cada uno de estos Por eso, organismos. pero el punto 2, que se refiere a realizar una investigación de la situación de la frontera, también con el apoyo de CELAC y de UNASUR, para tener como una visión un poco más imparcial de lo que está sucediendo y que ambos países puedan tomar algunas decisiones. Ya vamos a entrar a cada uno de los puntos, canciller, pero el tema es, y estoy visibilizando esto por una sencilla razón, es decir, el tema es tan complicado que aquí se va a requerir madurez política, incluso haciendo abstracción a veces de la opinión pública y ciudadana. Porque, por ejemplo, el presidente Santos el día de hoy también dice, refiriéndose al encuentro de ayer y básicamente al encuentro de él con el presidente Maduro, dice, nos encontramos, nos saludamos con mucha frialdad, nos sentamos y comenzó un memorial de agravios de un lado y de otro. Es decir, eso denota y refleja que las relaciones están completamente desgastadas. Y esto, y cito esto, ya para ir entrando en materia de los puntos, es porque básicamente en Latinoamérica daría la impresión que todavía seguimos con esa diplomacia de micrófono, donde estamos y sufrimos el síndrome de la hipersensibilidad cuando nos podemos sentar a conversar. Hablamos de integración, pero sin embargo nos peleamos. A ver, pero dos cosas. En primer lugar, yo por supuesto que tengo que respetar la apreciación que tiene el presidente Santos, pero yo no sé si hubo más otras declaraciones después de eso, porque ciertamente... Estas declaraciones son de hoy, ¿ah? Sí, yo sé, pero de él mismo, porque cuando comenzó un poco fría la reunión. Sabemos de dónde venían, cuál era la situación previa, pero después la reunión se convirtió realmente en una reunión en absoluta cordialidad entre los dos presidentes. Bueno, en medio primero de la reunión en donde estábamos los 4 presidentes y los 4 cancilleres, y luego cuando ellos se reunieron solos para tratar los temas digamos, de su relación bilateral y los temas incluso mundiales. Cuando dice solo, ¿significa ellos dos solos o con la presencia del presidente de Uruguay y de Ecuador? No, en un momento ellos se reunieron solos porque los cancilleres fuimos a atender las reuniones que se producían entre los ministros de ambos países, que habían llegado, algunos, solamente los de defensa y los del área económica, y ellos consideraron que era un momento también de conversar entre ellos solos. Y yo creo que el nivel de cordialidad fue realmente muy alto. Por eso digo yo, a lo mejor esta fue una declaración y se tomó solamente una parte, y al principio sí hubo algo de frialdad, digamos, había que romper el hielo, y en esto pues el presidente Correa, el presidente Tabaré lo hicieron, nos pidieron a nosotros algunos comentarios, que lo hicimos respecto a los antecedentes que se habían producido, que comentamos los cancilleres, pero por supuesto que el ambiente fue un ambiente de cordialidad después. Por eso digo, tal vez es solamente una parte que haya salido de las declaraciones del presidente Santos, pero además porque también vemos los resultados, o sea, una reunión, mira, solamente que hubieran llegado a sentarse, conversar y ponerse de acuerdo en que van a tratar los temas personalmente, directamente, no a través de los micrófonos, sino llamándose telefónicamente, conversando. Y con acompañamiento. Y con el acompañamiento, que ellos lo han pedido porque creen que en este momento es necesario hacerlo, es necesario tenerlo. Eso ya habría sido un éxito. Pero además, con todos estos puntos, volver los embajadores a sus respectivas sedes diplomáticas. Ya es un punto de partida. Eso es importantísimo, pero también hay un punto de conflicto al interior de Colombia, y es el tema que le están reclamando al presidente Santos, y con bastante energía, tanto periodistas como ciudadanía, el tema de por qué no se mencionó el tema de los derechos humanos de colombianos que dicen ellos deportados desde Venezuela a Colombia, y el presidente Santos mismo lo dice sin siquiera previo aviso. Bueno, ¿fue tratado ese tema? Trató, por supuesto que se trató. Pero no olvides que hay posiciones de ambos países. Por un lado, el gobierno de Colombia ha presentado este tema que tiene que ver con los derechos humanos de las personas que fueron retiradas del territorio venezolano, y Venezuela también tenía algunas demandas que tienen que ver con el control del territorio para el narcotráfico de las bandas criminales, que así le llama Colombia, Venezuela les llama paramilitares, el tema del contrabando de combustible, etcétera. Es decir, había una interpretación muy distinta, en algunos casos contraria, de los mismos hechos, pero se consideró que eso no debería ser, como no había acuerdo, parte de una declaración, porque no iba a haber acuerdo incluso en los términos. Pero por eso se dijo, hagamos una investigación de la frontera con apoyo internacional y tengamos una información más precisa
quién de alguna manera tiene algún mayor nivel de responsabilidad. Porque en algunos casos no es una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad de otros actores de la sociedad, digamos, grupos irregulares, grupos delincuenciales y de todo tipo que participan en la frontera, que viven en la frontera, que hacen negocios en la frontera, que hacen irregularidades en la frontera y hacia cuya neutralización o combate, digamos, a estos actos ilegales deberían de trabajar ambos países en conjunto. Esto es lo que digamos, de ambos países se nota que hay como que no hay resultados, no hay confianza en lo que antes ha pasado. Y por eso, finalmente, llega un punto a encresparse la situación. Y ellos nos dicen, como no ha funcionado mucho esta relación bilateral en los temas de frontera, nos gustaría que ustedes nos acompañen para que, en primer lugar, con sus experiencias nos ayuden, pero por otro, también como que nos acompañen a cumplirlo. Pero yo diría, y quiero insistir en eso, y además tengo que cuidar mucho el nivel de imparcialidad que yo tengo que tener y de cuidado en la relación con ambas naciones para poder seguir contando también con su confianza. Por eso... lo que sí me queda claro es que la intervención de Ecuador es un reflejo de la excelente relación con Colombia, de Ecuador con Colombia. De ambos países. De ambos países. Con ambos países, con Colombia y con Venezuela. Bueno, pero ideológicamente un poco se puede pensar que con Venezuela hay una relación natural, pero con Colombia recordemos que hubo un momento de conflicto con el tema de Angostura. Y a partir de la presencia de Juan Manuel Santos, el tema tuvo un viraje tremendo. Por supuesto. Con ambos países nosotros tenemos una excelente relación, independientemente de los temas ideológicos o políticos. Incluso te debo decir algo, recuerdas que en el caso de Chile había un presidente que era de derecha, pero de una derecha consumada, el presidente Piñera. Y sin embargo teníamos también una relación bilateral muy cordial, porque tenemos que hacer que la relación internacional no dependa. Alguna gente lo dice, creo que, digamos, cometiendo un grave error, decir que el Ecuador tiene relaciones solamente con los países con los que ideológicamente se entiende. De ninguna manera. Nuestra relación internacional es una relación absolutamente diversificada. Nosotros planteamos cuáles son los intereses que el Ecuador tiene, las necesidades de ampliación de sus relaciones internacionales según los intereses de nuestro país, económicos, culturales, sociales, tecnológicos, científicos, políticos, de todo tipo, y a partir de eso nosotros hemos diversificado nuestras relaciones y eso nos ha permitido tener extraordinarios resultados en el plano internacional. Vamos a hablar. Entonces, hablar de la relación con Colombia, hablar de la relación con Venezuela, independientemente incluso, te digo, el tema ideológico y político, para nosotros es un privilegio la relación con los países latinoamericanos y sudamericanos particularmente. Le ponía este tema de la construcción de este fortalecimiento de la relación con Colombia por el tema de los gabinetes binacionales, que fue un modelo de relación binacional exitosa entre los dos países y que podría replicarse incluso en la frontera venezolana-colombiana. Además que hay un actor, que es Ricardo Lozano, que fue embajador de Colombia acá, que ayudó a esa sistematización. Pero quiero decirte algo, que ese modelo lo hicimos con Perú inicialmente y después... Pero Colombia, con Perú no fue caminando aceleradamente como caminó con Colombia. No, ha caminado. O sea, hay que ser objetivos. Ha caminado, bueno, ha tenido distintos momentos. Yo no quisiera ahorita entrar en ese detalle, pero nosotros tenemos ya 8 gabinetes binacionales, 8 años de gabinetes binacionales con Perú, desde el gobierno anterior de Alan García y desde el actual gobierno con el presidente Ollanta Humala. Que haya tenido, digamos que haya funcionado un poco mejor, que los resultados sean en algunos años mejores que los otros, pero en todo caso es una relación binacional, bilateral entre dos países que ha ido teniendo muy altos resultados en distintas áreas, pero además que nos permite estar permanentemente comunicados. Y eso se replicó con Colombia. Y ahora lo que estamos diciendo es, bueno, ¿y por qué no podría ser también replicado entre Colombia y Venezuela para generar un nivel de relación y de comunicación más permanente? Decisión política, sistematización y ministros comprometidos se requiere. Ahora, vamos a los 7 puntos. El retorno inmediato de los respectivos embajadores me parece espectacular, pero dice, realizar una investigación de la situación de la frontera, punto 2, que lo quiero atar al punto 4, que dice la progresiva normalización de la frontera. Es decir, para mí esos 2 puntos están interrelacionados. Es decir, vamos a investigar y en función o con base en la investigación tomamos decisiones y vamos abriendo progresivamente
precisamente los 23 puntos que están cerrados en la frontera venezolana-colombiana. ¿De qué depende para abrir? Porque una cosa es investigar, pero los diagnósticos ya todos lo sabemos. Mira, yo diría que el punto 3 está también muy articulado con el punto 4, porque la idea es de... ahí hay una expresión que puede tal vez no... El punto 3, reunir a los equipos de ministros para empezar a tratar los temas sensibles de la frontera. Ellos saben cuáles son los temas sensibles. Sí, eso ya lo saben. Por supuesto, todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es cómo los combatimos, los problemas, cómo atacamos el problema que existe de diversos tipos, como lo hemos comentado anteriormente, y yo creo que eso también va a permitir un ambiente más adecuado para que se vaya normalizando la situación fronteriza. La progresiva normalización de la frontera creo que está muy, pero muy asociada al punto 3, que es que ese tipo de reuniones. Ahí se planteó que se reúnan los ministros inmediatamente, tan inmediatamente que ahí se hizo la reunión. O sea, mientras se reunían los presidentes Santos y Maduro, y mientras también otro grupo de personas estaban preparando este documento, los ministros de defensa de ambos países y de las áreas económicas de ambos países ya estaban reuniéndose para tratar estos temas sensibles. Pero en esos temas sensibles, canciller, hay dos ejes. El uno, el que tiene que ver con seguridad fronteriza, que lo hemos mencionado, que lo hemos analizado. Y el otro tiene que ver también con el punto 5, la coexistencia de los modelos económicos, políticos y sociales de cada país. Y ahí tenemos un tema sensible también, que el Ecuador lo tiene con Colombia, pero el Ecuador lo ha sabido manejar de otra manera, que es el tema del tipo de cambio. Coexistir significa generar convivencia, pero no significa adaptarme yo como país a cambiar mi modelo económico para que mi vecino pues pueda estar bien. Pero la idea es que ninguno se tenga que cambiar. No vamos a pedirle, ellos mismos lo dijeron, no vamos a pedirle Venezuela a Colombia ni Colombia a Venezuela que cambie su modelo económico. Se estaría atentando contra la soberanía. Claro, por supuesto. Pero en medio de esas diferencias hay que saber convivir. Esto es justamente lo que dice el punto 5. O sea, tenemos que aprender a convivir en medio de esa diferencia. No le va a pedir Colombia a Venezuela que, por ejemplo, deje el tipo de cambio libre, que flote en función del mercado. Venezuela no cree en eso. Entonces ellos tienen un tipo de cambio establecido, digamos, por parte del gobierno. Colombia tiene un tipo de cambio libre. Tampoco Venezuela le va a pedir que cambie el otro. Eso genera un problema, claro, por supuesto, porque en este momento la diferencia de precios entre los dos países es enorme, es gigantesca. Y claro, se genera una situación de incentivo para una actividad irregular. Pero en medio de eso hay que trabajar. Y yo los vi trabajando muy seriamente a los miembros del equipo económico de los dos gobiernos respecto a qué se puede hacer. No se puede eliminar totalmente, pues va a ser muy difícil eliminar totalmente actividades irregulares. Posiblemente se van a mantener este incentivo para algunas actividades irregulares. La gasolina en Venezuela es baratísima y en Colombia sí cuesta a nivel internacional. Entonces, esa situación genera un problema serio en el comportamiento de las personas. En medio de eso hay que trabajar intensamente para respetar ambos modelos. Voy a dejarle planteado una pregunta, señor canciller, para irnos a una pausa y regresamos. Por todo es conocido el problema que tiene Colombia, primero con la guerrilla, luego con el narcotráfico. Para unos FARC y narcotráfico son lo mismo, para otros no. Pero lo cierto es que hay un problema, tanto en la frontera venezolana, colombiana, como ecuatoriana, colombiana. En ese sentido, es un tema que es posible resolver o es un problema que se requiere del concurso internacional de toda la región para poderlo resolver. Le dejo planteada la pregunta. Gracias. Venimos luego de la pausa. Seguimos en Pulso Político. Dejé planteada una pregunta, pero antes de replantearle la pregunta o de volverle a plantear la pregunta, quisiera terminar con el tema del primer bloque, señor canciller. Ahora, este es un tema de este restablecimiento que va a tomar un tiempo y que va a ser duro, pero
que pueden salir cosas positivas, ¿en qué sentido? En soluciones integrales y estructurales. Y dos, estábamos viviendo una guerra fría entre los dos países que podrían haber afectado a la región. Que podía haberse convertido en una guerra caliente. Por eso yo destaco tanto el hecho de que los dos presidentes hayan aceptado la invitación de UNASUR y de CELAC, hayan confiado en el apoyo que le podíamos dar desde estas dos presidencias para sentarse a conversar frontalmente, francamente, en principio en forma dura, pero cada vez más dialogada, cada vez con mayor flexibilidad de ambas partes para encontrar salidas comunes. Y bajarle el tono, ¿ah? Por supuesto, yo estoy claro. En todos los países del mundo, en todas las fronteras del mundo hay problemas. Recuerdo que el presidente Tabaré Vázquez hacía referencia a las dificultades, a las diferencias entre Uruguay y Brasil en una frontera de 1000 kilómetros. Y nos decía, ha habido diferencias y siguen habiendo diferencias. El problema es que tengamos la posibilidad de tratarlas, de dialogarlas de una manera adecuada para que, a pesar de los problemas del contrabando que en toda frontera del mundo hay, ¿ya? Sin embargo, la relación no se tense entre los países, que pudiera incluso en algún momento, no olvidemos, que los momentos de crispación, como tú dices, de la relación llegaron a tal nivel que yo realmente tenía temor de que algún loco pudiera disparar algo, que algún loco pudiera tirar una bomba, que algún irresponsable que se amplifique la pudiera reacción. hacerlo y que se iniciara un enfrentamiento armado entre los dos países. Yo creo que los dos presidentes, por supuesto, no lo habrían permitido, pero al nivel que estaban las cosas, cualquier persona, hasta por quedar bien con su presidente, lo podría haber hecho. De tal manera que el que se haya encontrado un camino de diálogo entre los dos presidentes y que lo haya hecho la región mismo, la misma región, yo creo que de por sí es un gran resultado, digamos, preservar, yo lo he dicho en estos días con mucha fuerza, preservar la paz como consecuencia de un diálogo entre altos mandatarios es fundamental. Guerra fría, guerra caliente que pudo haberse producido, que ahora cada vez está más lejos. Guerra absurda y guerra estúpida que se pudo haber dado también. Ahora, de aquí hay que sacar conclusiones, es decir, esto nos puede llevar a concluir de que siempre las zonas fronterizas de la región, me refiero a Latinoamérica y Caribe, requieren agendas básicas y deberíamos construir modelos de convivencias regionales en las zonas fronterizas, porque a veces desde las ciudades grandes nos olvidamos que existe también frontera. Pero vamos a la pregunta que le hice, señor canciller. El tema es, para todos es conocido el problema que hay con la guerrilla, con el narcotráfico, y que hoy se está hablando de un proceso de paz. Primera pregunta, ¿se puso en riesgo el proceso de paz? Y le hago esta pregunta por lo siguiente, porque esto no es cuestión de que se firme el proceso de paz entre el gobierno colombiano en representación del Estado colombiano y los líderes de la FARC. Esto hay que darle también una legitimidad desde la óptica y desde la vivencia de los ciudadanos colombianos. Pero el problema es que aparentemente estas negociaciones se han ido dilatando tanto que los ciudadanos colombianos, y lo digo con conocimiento de causa, señor canciller, porque siempre voy a Colombia, se están agotando. Y esto significa también una merma en el capital político del presidente colombiano. A ver, yo he conocido que las negociaciones, que los diálogos de paz en Colombia avanzan y avanzan bien. Los diálogos con la FARC, es la información que nos tiene la gentileza la canciller de hacernos conocer, avanzan bastante bien y se esperan muy buenos resultados en los próximos meses. Por otro lado, hay también conversaciones por ahora reservadas, no públicas, con el ELN, conversaciones ante las cuales el Ecuador ha ofrecido su apoyo, su compañía, de tal manera que eso lo vemos muy bien. Yo creo que eso es un gran éxito para Colombia, pero un éxito para toda nuestra América Latina, digamos, un bien superior, y quiero insistir en el de la paz, que también no solamente, digamos, se tiene que dar entre países, sino al interior de los países. Yo, sinceramente, no creo que está en juego en riesgo ese diálogo. Yo debo decirte que lo he conversado con ambos presidentes, porque había la preocupación de que esto pudiera suceder, pero ambos presidentes lo han dicho con absoluta claridad. Este es un tema aparte de nuestra relación bilateral. La relación bilateral ha tenido conflictos, ha tenido dificultades, la vamos a superar, pero lo otro no puede ser afectado en ningún caso
y lo ha dicho clara y abiertamente el presidente Maduro y el presidente Santos, esto tiene que seguir avanzando, independientemente de que encontremos solución al problema del contrabando, que encontremos solución al problema de las irregularidades en las actividades de la compra de gasolina, del tipo de cambio. Eso es una cosa, y otra cosa son los diálogos de paz. Ambos gobiernos están absolutamente comprometidos con seguir respaldando ese diálogo. Pero este proceso de paz, a ver, ¿qué tan factible es llegar realmente a un proceso de paz? Porque se está hablando es con los líderes del ELN y con los líderes de la FARC, pero la intención, ¿qué es? Quitar el membrete ideológico. Porque para algunos en Colombia dicen, esto es una asociación con el narcotráfico, es el brazo armado del narcotráfico, y por eso para ellos se convierte un tema, primero en escepticismo y en otro de rechazo. O sea, y no estoy hablando por percepción, estoy hablando porque he conversado con líderes de opinión en Colombia y con ciudadanos en Colombia. Entonces, ¿de qué se trata esto, señor canciller? Bueno, yo no quiero tampoco meterme mucho en las discusiones, en caracterizar los diálogos de paz en Colombia, pero por la información que tengo, la idea es de que se pueda desmontar una situación de armamentismo, de que estén miles de ciudadanos de la FARC y del ELN combatiendo con armas al ejército, a la policía colombiana. O sea, dejar eso de lado y lograr la integración o facilitar o permitir la integración a la política por parte de quienes quieran participar en política, y ellos establecerán también sus acuerdos respecto al tema de la responsabilidad que pudieran tener determinadas personas respecto a los hechos que se han sucedido en Colombia, etcétera. Pero eso es justamente parte del diálogo que ellos tienen. Como en algunos casos han planteado cómo solucionar el problema de Colombia, el problema del campo, cómo tratar el tema de la justicia, cómo tratar el tema del desarme de estos grupos irregulares en Colombia. Todo eso es parte de la negociación, pero lo importante es que se alcance en algún momento, independientemente de la valoración o del juicio de valor que las personas puedan tener de si las personas que están en la FARC están dedicados a actividades de narcotráfico o no, de qué tan grave ha sido la violencia que han utilizado, los delitos que se hubieran cometido, etcétera. Independientemente de eso, llegar a un acuerdo de ya no continuar con el conflicto armado en el interior de Colombia, yo creo que es importantísimo. Difícil, por supuesto que es difícil, porque hay aquellas personas que han sido afectadas por las acciones de los grupos guerrilleros en Colombia o irregulares en Colombia, digamos, quieren castigo. Y el tema ¿Qué tipo de castigo? Pero ¿Hasta dónde el castigo? También hay otro ingrediente, es que van a ser las bases. Acordémonos que esto tiene casi 50 años. Hay gente que nació y creció en esto y que no sabe nada más hacer que esto. Es decir, ahí se requiere una gran reforma agraria, una gran redistribución de tierras, pero adicionalmente se requiere inserción. Y esas personas que nacieron y crecieron dentro de la guerrilla y que no saben hacer otra cosa que eso, a lo mejor no se insertan en el proceso de paz. Eso es un proceso complejo y largo. Por supuesto, largo, pero indispensable. No, yo no discuto. Indispensable, pero ya dejémosle eso a Colombia. O sea, dejémosle a Colombia ese tema, porque ellos conocen lo que les pasa en su interior y cómo resolverlo. Nosotros, lo que hemos dicho, lo que quieran para favorecer ese proceso de diálogo, cuenten con nosotros. Pero ya ellos se resolverán si es de esta manera A, B o C. Y también, como tú dices con razón, hay una preocupación. ¿Qué pasa si, vamos a poner un número, si en la FARC hay 100 personas? El número no es correcto, pero solamente digo para ejemplificar. Y del 100%, para decirlo mejor, del 100% de personas que están en las armas de la FARC y del ELN, pues solo el 80% decide aceptar las negociaciones y los términos de las negociaciones. ¿Qué pasa con ese otro 20%? Va a ser un problema. Bueno, seguramente va a durar mucho tiempo, pero ya no es el 100% del problema, es solamente el 20%. Y eso permitirá... Dejemos a Colombia y Venezuela descansar por un rato y hablemos de la integración. Casito se me va la camisa con esta mesa. Y hablemos de la integración. ¿Hacia dónde va UNASUR? ¿Hacia dónde va CELAC?
porque estamos hablando desde hace mucho tiempo de la integración latinoamericana y caribeña. Se ha dado pasos gigantescos, lo reconozco, con la creación de la CELAC, con la creación de UNASUR, con haber puesto en el congelador a la OEA, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con una construcción de una arquitectura que permita una integración hacia el desarrollo y no simplemente una integración de retórica y de discursos? A ver, en primer lugar hay que reconocer la importancia de esa integración y ese diálogo político, ¿no? Porque uno puede decir, yo entiendo y respeto tu pensamiento crítico, tu análisis crítico, es decir, no solamente de retórica y de discurso. Cuidado, esto que ha pasado ahora no es retórica y de discurso, es la prevención de la paz. Cuando hemos cuidado ante hechos que se han producido en nuestros países por intentos de desestabilización, eso es fundamental, porque es la base para que se pueda desarrollar un país, o sea, que haya paz en el interior, que haya estabilidad, que haya respeto a la democracia, de tal manera que eso ya de por sí tiene una gran importancia. Claro, lo que pasa es que una región que hubiera estado integrado en lo productivo, en lo económico, en lo social, en el descrecimiento y en el desarrollo, no hubiera este tipo de conflictos. No creas. Ecuador avanza de manera muy importante en su desarrollo económico, en la justicia social, etcétera, y hay conflictos. Tuvimos el 30S, hay alguna gente que quiere... refiero entre los países. Me refiero entre los países. Está bien. No sé, o sea, yo no te podría decir, a lo mejor dos países que tienen altos niveles de desarrollo en su interior, en los países, pueden haber problemas de diversa naturaleza, de gobernabilidad, de grupos irregulares, etcétera, y estas cosas pueden suceder. Pero vamos a una integración. Claro, vamos a trabajar en la integración, pero yo no quiero que desmerezcamos la importancia de la integración y del diálogo político, en primer lugar. En segundo, en el caso de UNASUR, hemos avanzado sensiblemente en una serie de consejos. Uno de ellos es el Consejo de Defensa. Ahora nuestros militares, los militares ecuatorianos y los policías ecuatorianos no van a prepararse a la Escuela de las Américas o a su sustituta posterior. Sustituta, dije por si acaso, posterior, ¿no? Ahora hemos constituido algo que está iniciándose, que es una escuela de defensa sudamericana. Y nuestros militares y nuestros policías comienzan a participar en los cursos que nuestros propios gobiernos dan para las fuerzas de seguridad. Y eso es muy importante, porque, bueno, la idea es tener incluso una nueva doctrina de la seguridad nuestra, ya no la doctrina que nos vino impuesta por parte de los Estados Unidos en las décadas anteriores, tener una nueva doctrina de la seguridad, que vea la seguridad como una cuestión integral, tanto digamos, fuera de las fronteras como también en el interior. Hablar de eso, tener un centro de análisis estratégico de defensa de nuestra región es muy importante. Estos son elementos positivos para la integración y para la integración en los... En el tema de seguridad estoy de acuerdo, pero para mí hay un punto que es fundamental, la equidad y la justicia social. Es decir, yo no puedo concebir un modelo de integración latinoamericana y caribeño si no ponemos al ser humano por delante. Y ese ser humano por delante refleja algo, lamentablemente, histórica y tradicionalmente en Latinoamérica y el Caribe. Gran concentración de riqueza y grandes extensiones de poblaciones vulnerables. ¿Por qué no más bien crear un centro de desarrollo para nuestros pueblos? Nuestra Cancillería se llama Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Pero ya es como momento de hablar de una integración más efectiva en ese sentido. A ver, en el caso de UNASUR tenemos también, hay un Consejo de Desarrollo Social en donde se desarrolla, se logra un intercambio de experiencias entre nuestros países respecto a los temas que tienen que ver con inclusión social, a los temas que tienen que ver con educación. O sea, los ministros de Educación, los ministros de Desarrollo Social se reúnen para tratar estos temas y apoyarse mutuamente, complementarse mutuamente. Hay reuniones en ese sentido. Quiero solamente decirte que son procesos iniciales, Carlos. Yo quisiera también que avance más rápidamente. Quisiera estar de tu lado y decirte, yo también comparto, con que el avance en el proceso de integración es un avance insuficiente. Incluso... ¿No se frustra, señor Canciller? No me frustro porque yo
conozco que otros procesos de integración en el mundo han tenido también. El tema es que usted entró en la dinámica de diplomacia, o sea, ya dejó de ser ciudadanos común para convertirse en diplomático. De ninguna manera. Mira, yo he tenido muchos problemas en la Cancillería porque exijo mucho. Normalmente la diplomacia acepta los tiempos largos y las velocidades mínimas. Yo exijo muchísimo para que tengamos resultados. Mira, por ejemplo, para hablarte de la CELAC, otro proceso de integración, establecimos en enero de este año, por parte, digamos, del presidente de Costa Rica y el presidente del Ecuador, plantearon una ambiciosa agenda para el desarrollo de los países de la CELAC. Temas que tienen que ver con educación, con eliminación de la pobreza extrema, etc. Temas sumamente importantes. La reacción de muchos colegas de otros países era de que eso era una cuestión que tal vez no le corresponde a la CELAC, que era un tema importante, pero ya tenemos compromisos en las Naciones Unidas. Y yo le decía, pero nosotros como región podemos contribuir con nuestras experiencias para lograr ir más rápido. Y algunos decían, bueno, pero después de unos 3, 4 años. Yo le decía, en este año quisiéramos tener una agenda. Hemos tenido grandes dificultades para avanzar en eso, sí, pero es parte de una dinámica internacional que siempre es difícil. Dejo planteada otra pregunta para irme a una pausa, señor canciller. El tema es el siguiente. Frente a la crisis económica mundial que es evidente que genera un impacto en la región y en el mundo entero, ¿qué va a hacer la CELAC? ¿Qué va a hacer la UNASUR? ¿Qué va a hacer la integración, los países, con esta óptica de integración para enfrentar esa crisis? Cuando nuestras principales reservas no están en Latinoamérica y el Caribe. Cuando hablamos de un Banco del Sur que está constituido pero no operativo. Y cuando vemos que Brasil apunta hacia los BRICS y no apunta específicamente hacia la región. Es decir, y que también adicionalmente no se respetan las simetrías. Son inquietudes que dejo planteado para que al regreso tratarlo con el señor canciller Ricardo Patiño. Deje planteada la inquietud. ¿Cuáles son los retos de la integración frente a la crisis económica mundial? Si queremos reducir pobreza, si estamos hablando de equidad y justicia social, entonces necesitamos que la región crezca económicamente, pero no para satisfacer indicadores macroeconómicos, sino para alcanzar un verdadero desarrollo que permita distribución y redistribución. Pero para aquello, como siempre he dicho, se necesita kushki, se necesita recursos. Y es evidente que una crisis mundial con ese impacto que hemos tenido, los recursos están siendo escasos. Pero las reservas de Latinoamérica fuera de la región, bancos como el del sur, que no termina de ser operativo, y un BRICS que mira hacia otro lado. Entonces, ¿es factible la integración en términos pragmáticos y no tan solo en ese romanticismo de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, señor canciller? Yo comparto contigo las preocupaciones que señalas y las comparto plenamente. Yo estoy muy preocupado por la velocidad con la que se ha construido el Banco del Sur. Y he sido, debo decirlo con toda honestidad, un impulsor de ese Banco del Sur desde los primeros meses del año 2007, cuando nosotros llegamos al gobierno, que se comenzó a discutir esto. Y fuimos con algunos colegas a convencer a otros países, a ministros y a presidentes de otros países para crear el Banco del Sur. En diciembre del 2007 se firmó la voluntad de los presidentes de crear el Banco del Sur. Y después de eso ya vamos a cumplir 8 años y todavía no abre las puertas. Por diferencias de todo tipo, incluso inicialmente por diferencias conceptuales, era terrible. Algunas personas que estaban en esta región, pero todavía estaban pensando en el sistema financiero de los grandes bancos AAA capitalistas y no entendían lo que nosotros queríamos construir, un banco de desarrollo del sur, un banco de desarrollo. Eso, poco a poco fuimos zanjando las diferencias. Después de eso fuimos viendo cómo se iba a estructurar el banco, cómo iba a organizar sus créditos, qué tipo de, digamos, de proyectos iba a financiar, proyectos nacionales, binacionales o regionales, cómo se iba a financiar, dónde iba a poner su liquidez. Todos esos temas, que yo sé que son complejos desde el punto de vista técnico, podían haberse resuelto en 3 años. Y estamos
a 8 años. Y ojalá se cumpla con el compromiso que hace pocas semanas se hizo en el Ecuador con los representantes del Banco del Sur, que son 7 países, no están los 12 de Sudamérica, porque el Banco del Sur... Ya por ahí estamos mal. Pero espérame, no, quiero decir algo, el Banco del Sur nació antes que UNASUR. UNASUR nació en el 2008. El Banco del Sur ya, digamos, se había acordado que naciera en el año 2007, y esos 7 países, los representantes, acordaron ya, hace algunas semanas atrás, que el banco arrancaría el 31 de octubre de este año en su sede Caracas, con una subsede en La Paz y una subsede en Buenos Aires. Pero no te imaginas cuánto hemos tenido que hacer para superar los tecnicismos, las burocracias que nos encontramos por todos lados y que en buena hora que puedan hacer. Porque como dices, centenares de miles de millones de dólares depositados en la banca del norte, financiando al mundo desarrollado y dejando de financiarnos a nosotros. Nosotros en el Ecuador sí hemos corregido eso, en la política financiera pública, pero todavía muchos otros países no lo han hecho y deberíamos de hacerlo en forma conjunta. Y bueno, ahí es bueno que esté Brasil, que esté Argentina, que esté Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Ecuador, y ojalá otros países... creer que Brasil por fin se decida a estar de forma más efectiva en esta integración. Si Brasil está mirando para otro lado. O sea, es algo, todo el mundo ya conoce cuál es la política exterior de Brasil y sus intereses en Brasil. Y ahí es que uno llega a la conclusión, entre los países no hay amistad, hay intereses. Bueno, ciertamente que hay intereses, pero también hay una importante relación de amistad entre los líderes, entre los equipos de gobierno, que también nos facilita solucionar problemas que tenemos en nuestros países. Sin embargo, hay temas que a mí también me preocupan. O sea, el hecho de que después de 8 años, incluso 2 países hermanos no hayan ratificado el Tratado Constitutivo del Banco del Sur, sí me preocupa. No puedo ir más allá de mis palabras, porque soy el ministro de Relaciones y respeto el rol que está jugando ahorita del Ecuador. Pero sí me preocupa que haya 2 países hermanos que no hayan ratificado todavía el Tratado Constitutivo y que ya vamos a arrancar y todavía no están ellos en el interior. Pero no solo pasa por el tema del banco, por el tema de recursos, sino también pasa por el tema de planificación regional, interregional, por ejemplo, en el tema de producción de alimentos, donde puede funcionar la complementariedad y en vez de importar alimentos entre nosotros podemos interrelacionar esa gran canasta de alimentos para evitar que nuestros dineros, nuestros recursos financieros se vayan a otras regiones. Quisiéramos eso, por supuesto. Sin embargo, los modelos económicos, las concepciones sobre el desarrollo económico que tiene cada uno de los países es distinta. Entonces, no es tan factible lograrlo. Mira, existe la CAN. En la CAN hay 4 países, ¿ya? Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, con importantes discrepancias en temas del manejo económico, ¿verdad? Unos llegaron a tratados de libre comercio con Estados Unidos, luego tratados comerciales con Europa, sin los otros 2 países. Ahora los otros 2 países están viendo cómo desarrollan ese tipo de relaciones. O sea, en el interior incluso de solo 4 países. Mercosur es una figura también. Nació como un proyecto neoliberal. Cuando nació como un proyecto neoliberal, ha ido cambiando para constituirse en un proyecto que busca una integración y desarrollo regional. Pero es muy difícil. O sea, el comercio incluso entre los países pequeños de Mercosur. Antes de la entrada de Bolivia y Venezuela, solamente hablando de Uruguay y Paraguay como pequeños y Brasil y Argentina como países grandes, era muy difícil. Nosotros hemos estado en las reuniones internas de Mercosur y nos damos cuenta de las grandes diferencias que hay en la concepción sobre el comercio, ya no digamos sobre la complementariedad productiva. Entonces, esta es una realidad con la que tenemos que contar. Nuestras concepciones sobre el desarrollo económico son muy distintas, son en algunos casos diametralmente opuestas. Pero debe haber una agenda básica. Sí, pero lamentablemente no hay acuerdo sobre la agenda básica. Ojalá en adelante podamos avanzar en esa agenda básica. Me queda un minuto y quiero terminar con esto. Ricardo Partiño se convierte en un utilitario de la política del gobierno. Cuando hay problemas siempre Ricardo ven acá, etcétera, etcétera. Dicen que es el hombre más cercano al presidente en términos de la política, que le habla al oído al presidente, que el presidente lo escucha. Ricardo Partiño se va a convertir en un eje clave en la política el próximo año, considerando que en febrero del 2017 son las elecciones. Yo no creo. Yo soy uno más del equipo
No creo. Sí. No creo que sea Ricardo Patiño Me nomás han dicho el que equipo. soy el brazo derecho de Correa. Yo siempre insisto, soy el brazo izquierdo de Correa. Bueno, por la El brazo, ideología, sí, derecha, ¿no? el brazo derecho es Alexis Mera. La mano derecha, siempre yo lo bromeo. Usted es la mano derecha, no, yo soy la mano Mire izquierda. que Alexis Mera me puede pedir réplica. Él no, siempre bromeo con él. Él es la mano derecha, no, mentira. Pero somos un equipo en el que todos ponemos una buena parte de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad. Yo sí, ciertamente tengo una capacidad de trabajo político, vengo de allí, he trabajado con sectores sociales toda mi vida, me encanta construir iniciativas de desarrollo social y económico. Esa es mi vida, esa es mi fascinación, así he construido yo mi ser, en el impulso de iniciativas para el desarrollo social de los seres humanos. Y esto me ha metido en la política, porque eso hay que hacerlo con la gente. Y tengo una cierta capacidad de diálogo y se usa. Si la usa el proyecto político, feliz de que 30 la use. segundos para que pueda responder el canciller al ciudadano Guido Delgado, que nos envía un mensaje. Luego el diálogo entre Colombia y Venezuela. ¿Qué lecciones quedan para el diálogo nacional en Ecuador? Continuarlo. Yo creo que esto hay que decirlo. Desde el año 2007 nosotros estamos en un proceso de diálogo de una democracia viva en el Ecuador. Ahora la hemos ampliado, la hemos desarrollado con más amplitud, hacía falta. Y en buena hora que lo estamos haciendo, pues tenemos que continuar. ¿Se corrigió a tiempo? Yo creo que sí, yo creo que se corrigió porque cometimos algunos errores y los hemos corregido felizmente. Motivo de otro programa ese tema. Ricardo Patiño, muchas gracias. Hemos estado con Ricardo Patiño, el canciller de la República del Ecuador, que nos ha anunciado que ya vuelve a ejercer su titularidad y que en los próximos días se sabrá el futuro de Javier Lasso. Hemos conversado sobre el conflicto venezolano-colombiano, sobre la integración y, como siempre, las conclusiones serán de ustedes. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y los espero el próximo día martes y mañana para seguir construyendo pensamiento crítico.